Y hoy hoy el título del sermón, ¿verdad? Se llama así, la disciplina y el evangelio, ¿ok? Entonces hoy el título del sermón se llama la disciplina y el evangelio. Y voy a leer dos pasajes que ya hemos leído, pero otra vez vamos a leerlos. Génesis capítulo número 42 de los versos 1 al 9. De ahí me voy a saltar hasta Génesis 45 del 1 al 5. Entonces estamos viendo a José. Y para entender este pasaje, recuerden la historia que hemos visto durante estas semanas. Recordamos a José, un hombre, ¿verdad?, que decíamos que no era tan bueno como pensábamos. Era un hombre lleno de soberbia, un hombre que de alguna manera se creía un poco más que sus hermanos. Sus hermanos, ante esta actitud, lo venden, ¿verdad? Lo echan a una cisterna. Y después, ¿verdad?, José en esta situación, después otra vez Dios lo saca de ahí y lo vuelve el hombre más importante de Egipto. Y después, ¿verdad?, vimos hace 8 días que la esposa de Potifar, ¿sí?, acosa a José. Y por ese acoso, ¿verdad?, otra vez José vuelve a la cárcel, ¿verdad? Entonces la historia de José es una historia donde de repente vemos que José está arriba y después otra vez está muy parecida a nuestras historias. Y ahí nos vamos a quedar y hoy vamos a seguir leyendo esa historia. ¿Qué es lo que pasó con José y sus hermanos? Vamos a Génesis capítulo número 42 de los versos 1 al 9. Vean lo que dice la palabra del Señor. Dice: cuando Jacob se enteró de que había alimentos en Egipto, dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, dice la palabra del Señor, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José, dice la palabra, fueron a Egipto, ¿a qué? A comprar alimento. Pero Jacob, dice, no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros. Dice la palabra, dice, porque el hambre se había apoderado ¿de qué? De Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, vean lo que dice la palabra, Señor, ponga mucha atención en esa parte. Dice, lo reconoció, pero fingiendo no conocerlos. Y quiero que dice ahí, se les habló con qué. ¿Sabían cómo nos está tratando José? Y ustedes, ¿de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos, ¿qué dicen? No lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo. Y bueno, de ahí nos vamos a quedar y ya nos pasamos ahora al pasaje, al capítulo 45. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestar. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. En la semana comíamos con mi hermana y la veía muy preocupada. La razón, un niño, ¿verdad? Un niño llamado Cristian entró al salón de su hijo Alonso. Y este pequeño por años anteriores, lo conocen muy bien, este pequeño es una pesadilla.
Golpea a sus compañeros cuando se le antoja. No le hace caso a la maestra. Es grosero. Le levanta los hombros. No hace caso de ninguna indicación. Lo triste de todo esto es que la mamá no hace nada. De alguna manera hasta parece orgullosa de cómo se comporta su hijo. Y que cada vez que le dicen, oye, tu hijo se está portando mal, ella lo defiende a capa y espada. Y ella aplaude, ¿verdad?, lo que está haciendo Cristian. Esta madre está destruyendo la vida de este pequeño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este niño necesita disciplina. La disciplina, amigos, es importante en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la disciplina, escuchen bien, vamos a ver en esta mañana, corrige el corazón humano. Nos muestra lo malo que hay en él. Así es que nadie de nosotros puede vivir sin disciplina. Pero la verdad es que cuando hablamos de disciplina, no nos gusta escuchar esta palabra. Nos gusta disciplinar. Pero cuando hablamos que nosotros necesitamos disciplina, por lo regular pensamos en ella. Pero hoy en esta mañana vamos a hablar acerca de la disciplina en la historia de José y sus hermanos. Y de cómo el Dios del Evangelio, escuchen, el Dios del Evangelio disciplina a sus hijos. Y cuando estoy hablando de que el Dios del Evangelio disciplina a sus hijos, estoy hablando de ti y de mí. Estoy hablando que quizá el Señor va a disciplinarte en alguna parte de tu vida porque tú necesitas disciplina, porque yo necesito disciplina. Y en este sentido tenemos que entender que la disciplina del Señor es buena. Así es que hoy hablaré 3 cosas acerca de la disciplina. Número 1, porque es necesaria la disciplina. Número 2, cómo es la disciplina de Dios. Y número 3, en qué nos transforma su disciplina. Repito, voy a hablar de 3 cosas. La primera es por qué es necesaria la disciplina. Número 2, cómo es la disciplina de Dios. Y número 3, en qué nos transforma su disciplina. Voy a la primera parte. Número 1, ¿por qué es necesaria la disciplina? Quiero que pongan mucha atención. Ya que ya leemos el pasaje, pero voy a leerlo otra vez y quiero que lo hagan pensando en esta parte. Vean lo que dice Génesis 42, verso 1 al 5. Vean, no es casualidad que empiece con Jacob. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, a sus hijos les dijo, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos porque pensó que podría sucederle alguna. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Hemos visto en estos domingos que José no era un buen nombre como a veces pensamos. Él estaba de alguna manera lleno de orgullo, él estaba de alguna manera lleno de soberbia, y que sus hermanos tampoco eran buenas personas. Estaban llenas de odio, estaban llenas de venganza, y que eran personas tan horrorosas que pensaron matar a José, su hermano. Ahora, cuando pensamos en la historia de esta familia, fíjense, cuando pensamos en la historia de esta familia, ¿cuál era la razón por la que los hijos de Jacob se comportaban de esa manera? Quiero que piensen eso. ¿Cuál era la razón por la que José era así? ¿Cuál era la razón por la que estos 10 también eran así? Y quizá, fíjense bien, nosotros podemos decir muchos argumentos de por qué eran así, pero cuando vamos a la palabra del Señor, es interesante que comienza hablando de quién, de Jacob. Empieza hablando de su papá. Ajá.
Así que la palabra del Señor nos empieza a dar, de alguna manera empieza a hablarnos y nos dice, el problema de estos chicos tiene que ver ciertamente con muchas cosas, pero una de ellas y muy fuerte era su papá, y su papá era Jacob. ¿Y cómo era Jacob como papá? ¿Cómo era Jacob con José? ¿Lo recuerdan? Pesar era una persona que le daba preferencia a José, ¿no? Lo trataba así como que vente, mijito, ven, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Y entonces Jacob estaba ahí al pendiente de José y le decía, ¿qué más necesitas? Es más, atrevo a decir, ¿verdad? A lo mejor, a ver, ¿qué necesitas de comer? Te voy a dar una cuchara y te voy a dar en la boca, a ver, come, José, ¿verdad? O sea, realmente Jacob era un padre que era realmente muy sobreprotector con José. ¿Cuáles habían sido las consecuencias de esa sobreprotección? Pues que José era una persona, como lo habíamos visto, soberbia, orgullosa, que se creía más que sus hermanos, ¿no? Eso es lo que Jacob estaba de alguna manera fomentando en el corazón de José. Pero fíjense bien, ahora en los versículos que acabamos de leer, no solamente Jacob estaba maltreando a José, sino que ahora José había muerto y ahora ¿quién estaba maltreando ya? A Benjamín. No, o sea, ustedes váyanse, pero a Benjamín ni me lo toquen. Él es el más pequeñito, entonces hay que cuidarlo. No vaya a ser que le vaya a pasar lo que le va a pasar a José. Entonces tenemos que cuidarlo muchísimo. Entonces, Jacob había sido un buen padre, quizá como tú y como yo. Pero en esa crianza, como todo papá, se estaba equivocando. Y se estaba equivocando en esta área con José y ahora también con Benjamín. Pero no solamente se había equivocado con ellos dos, también se estaba equivocando ¿con quién? Con los otros 10. Porque para los otros 10 no eres el padre consentidor, eres el padre que parecía distante, eres el padre que les decía, cuando leemos la escritura y decimos que ¿qué hacen aquí ustedes? O sea, váyanse, córranle, o sea, necesitamos alimento, muévanse, ¿no? Era ese padre distante, quizá, ese padre que a lo mejor no le interesaba mucho lo que estaba pasando con los otros 10. ¿Se dan cuenta? Era un padre lejano, era un padre que no estaba allí, seguramente en muchas ocasiones. Ahora, esa paternidad entonces estaba afectando a sus hijos, a cada uno de los hijos de Jacob. Tanto José como sus hermanos habían crecido con una paternidad muy deficiente, porque no tenían disciplina. No había disciplina. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero cuando leemos esos primeros versículos, podemos ver no solo la mala crianza de Jacob, sino que hay un padre perfecto que está cuidando de manera perfecta a los hijos de Jacob. O sea, cuando leemos estos versículos, el Señor quiere mostrarnos que si bien es cierto, tú y yo tal vez no hemos tenido a los padres perfectos, que quizá esa mala crianza de nuestros padres han creado corazones, fíjate bien, corazones que a veces se vuelven orgullosos, que a veces se vuelven soberbios, que a veces se convierten en personas que hacen lo que se les dé la gana, porque la crianza de nuestros padres nos ha afectado de alguna manera. En medio de todo eso, viene Dios y te recuerda, ¿ok? Pero en medio de todo este desastre que han causado nuestros padres en nosotros, hay un Padre Celestial que está allí, que está cuidando de los hijos de José y que está cuidando de nosotros. Entonces, el Dios del Evangelio es el Padre que ellos necesitan. Porque el Dios del Evangelio está imponiendo la disciplina que Jacob no ha podido ejecutar sobre quién. Sobre él. Jacob no ha podido con esos corazones, no ha podido guiarlos de manera correcta. Entonces viene Dios y va a decir, tengo que arreglar todo esto.
tengo que arreglar el corazón soberbio de José, pero también tengo que arreglar este corazón de los otros 10, ¿verdad? Que ellos están haciendo lo que se les pegue la gana. Entonces tengo que arreglar este corazón. Tengo que arreglar ese corazón que necesita de mí. La paternidad cultural carece de disciplina. Hoy se habla de crianza respetuosa. Creemos que la paternidad está en proteger a nuestros hijos. O por otro lado, estar distantes o cercanos, pero dejarlos hacer lo que ellos nosotros tuvimos padres así, porque no tuvimos padres perfectos. Nadie del que está aquí tuvo padres perfectos. O sea, y no estoy desacreditando a los que somos papás, yo soy papá también, pero todos los que estamos aquí tenemos muy buenas cosas como papás, pero hay cosas que no hemos actuado de manera correcta. Entonces, el Señor quiere que nos demos cuenta que nosotros, porque podemos decir, oye, este Jacob sí se pasó, o sea, qué mal papá fue. No, hoy la palabra del Señor viene y nos dice, tú eres ese papá. Pero por otro lado también hoy viene la palabra del Señor y dice, bueno, podemos decir, pobre José, pobre de sus hermanos, o sea, vea cómo los dejó Jacob. Hoy viene el Señor y dice, no, también esos son ustedes. Porque muchas de las actitudes que ustedes tienen, malas, es porque sus padres en muchas ocasiones no los disciplinaron o no nos disciplinaron, ¿verdad? En ambos casos, como les dije, no hay disciplina. El resultado de esa paternidad ha provocado que muchos de nosotros seamos personas caprichosas, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados a veces de que papá nos diga que, ¿qué necesitas? Y que nos lo da inmediatamente. ¿Y qué hacíamos si no nos daba lo que nosotros queríamos? ¿Qué hacían? A ver, se tiraban las orejas, hacían berrinches. No la hablaba, exacto. No me das, no te voy a hablar. Exacto. Pero se dan cuenta cómo esto también, pero esto nos ha afectado, porque a veces nosotros, ya cuando nos casamos, nos emberrinchamos también, y a nuestro esposo o a nuestra esposa le hacemos berrinche. Pero te das cuenta que tu esposa y tu esposa no es como tu papá. Te dice, ¿quieres hacer tus berrinchitos? Pues no me hablas, ¿sabes cuánto? Yo no te voy a hablar. Pero esa manera en que estamos acostumbrados, hemos estado criados de mala manera, somos caprichosos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con Dios. Dios, necesito esto, y rápido, necesito que me respondas mi oración rápido, porque si no me la haces, que me emberrecho también. No voy a la iglesia a ver qué haces, Dios. No voy a orar, no voy a predicar contigo, Dios, cuidado, me voy a encerrar en mi cuarto, y me voy a encerrar en mi cuarto no para orar, para ver mis películas o mis series. Entonces, vean cómo hemos sido afectados por nuestra paternidad y nos afecta en otras áreas. Nuestros padres nos han malcriado. Esto, por supuesto, ha creado, ya les digo, orgullo, capricho, que seamos vengativos también, o que seamos pasivos. Porque si tú estás acostumbrado a que papá te da todo, vas a ser una persona pasiva, ¿cierto? Y cuando vemos a alguno que, por eso decimos, mire, mi hijo está tan pequeñito, tiene 32 años y pues no encuentra trabajo. No veo vienen así papás, no encuentra trabajo, mi hijo tiene 32 años, aún todavía depende de mí. Y eso es terrible, ¿se dan cuenta? Pues no sale a trabajar, ¿no? Pero nosotros somos igual que Jacob. Entonces, ¿se dan cuenta la paternidad que hemos tenido? ¿Se dan cuenta cómo nuestros padres, otra vez, han sido una bendición, pero también nos han dañado por su paternidad? Y tú estás dañando también a tus hijos con tu paternidad.
La pregunta entonces en esta mañana para nuestros corazones es, ¿necesitamos disciplina? Sí, sí la necesitas. Necesitas de la paternidad de Dios. Hoy en esta mañana quiero llevarte a esto. Tú muchas de las cosas que estás haciendo es por la mala crianza de tus papás. Y muchas de las cosas que estás ahí, y muchas cosas de las que estás haciendo mal, es porque realmente tú necesitas disciplina. Ajá. Así es que, claro que necesitamos disciplina. Nosotros, como ya lo dije, somos los hijos de Jacob. Nuestros padres nos han malcriado. Así es que en esta mañana la pregunta para tu corazón es, ¿puedes ver en qué área de tu vida tus papás están malcriados? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver y decir, sí, ahora entiendo por qué soy tan inseguro? Sí es un problema mío, pero tiene que ver con un aspecto de crianza. A lo mejor otra vez mi papá me daba todo, mi papá estaba ahí. O puedes darte cuenta por qué también a lo mejor tú eres una persona, ¿verdad?, que no le gusta la disciplina, que le gusta hacer lo que tú quieres. Quizá porque tu papá fue distante, ni siquiera estaba ahí, de repente te hablaba contigo, pero tú hacías lo que querías, no había una figura que te dijera esto está bien, esto está mal. Entonces, hoy el Evangelio, fíjense bien, a través de la vida de José, quiere que nos demos cuenta que necesitamos la disciplina de quién. La necesitamos, porque si no vamos a seguir siendo niños caprichosos, niños orgullosos, o personas que hagamos lo que queramos, porque no estamos acostumbrados a que nos digan, estás mal. ¿Ok? Entonces, ¿necesitamos la disciplina? Sí la necesitamos. Tenemos corazones rotos, desviados, pero ahora, ¿cómo nos disciplina Dios o cómo la disciplina de Dios? Vean, es algo interesante. Génesis 42:7. Vamos al segundo punto. ¿Cómo es la disciplina de Dios? Dice, en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció fingiendo no conocerlos. ¿Les habló con quién ahí? Fíjense bien. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento. Entonces les habló con rudeza, les dijo no. Y si leemos la palabra de Dios, después dice que los trató como espías. Digo, no, ustedes son espías, ustedes vienen aquí a robar. Y entonces los encarcela. Y ellos le dicen, no, libéranos. Y después le dicen, bueno, está bien, voy a dejar ir a uno, pero traigan a Benjamín. Y le traen a Benjamín. Esa es la historia más o menos. Pero primero los trató cruelmente. Vamos a Génesis 45. Vean cómo la actitud de José cambia. Dice 45:1. José ya no pudo controlarse delante de ¿qué? De sus servidores. Así que ordenó que salgan todos en mi presencia y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó, dice, hasta la casa de ¿qué? Del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a qué. Pero vean cómo está tratando diferente a sus hermanos. Ahora les dices que, así que, es interesante. Ahora, estos versículos son impresionantes. Yo cuando los leí no había entendido esto, empecé a leer varios comentarios bíblicos, no lo había visto así y realmente me sorprendió. ¿Por qué son impresionantes? Porque la manera de tratar, la manera en que José trata a sus hermanos, nos enseña, escuchen bien, el método que usa Dios para disciplinar. Quiero que lo veas bien. Lo que está haciendo José es el método que usa Dios para disciplinar. Déjame explicarte un poco más. ¿Cuál fue la primera actitud de José con sus hermanos? ¿Cómo fue? Fue rudo, fue áspero, fue con furia. Pero José no permanece ahí, ¿cierto?
Después de la ira y la furia, ¿qué muestra? Amabilidad, muestra amor. La actitud de José no es casualidad. Dios quiere que tú veas cuál es el método que utiliza para disciplinarte. Son dos actitudes muy radicales. Es como estar en el fuego y después estar en ¿dónde? En el hielo, ¿no? Es como estar en algo muy caliente, pero después estar en algo muy frío. Ahora, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor dices, bueno, no sabía, pasó por acá, aprendí una cosa. ¿Qué pasa cuando tú pones un objeto en el fuego, en un fuego intenso, y después de sacarlo del fuego intenso, lo pones en el hielo a temperaturas bajo cero? ¿Qué pasa con esa cosa? ¿Se qué? Se quiebra, ¡pum! Se rompe. Se rompe, exactamente. Eso mismo hizo Dios con José primero, ¿se acuerdan? Él estaba arriba y después estaba ¿qué? Abajo. Estaba en lo caliente, después estaba en lo frío. Jesús, Dios lo que lo rompe. Esa es la idea, Dios lo rompe. ¿Ah? Entonces, el método que usa José con sus hermanos es el mismo que Dios utilizó con él, ¿te das cuenta? Dios se acerca con furia, pero también se acerca con ¿qué? Con amor. Dios primero se va a acercar contigo a hacer cosas que no te van a agradar, cosas que te van a confrontar. Dios te va a decir, esto que estás haciendo en tu vida está mal. Y entonces no te va a gustar. No te va a gustar, va a decir, no, o sea, mira Dios, estás mal. Y después te va a hablar con amor, te va a decir, pues mira, ya te diste cuenta que estás mal. Ok, mira, ven, yo estoy contigo, arrepiéntete, reconoce que estás mal. Y ven, vamos a solucionar juntos todo este caos que está pasando en tu vida. Pero es la manera en que Dios se está acercando, es la forma que quiere hacerlo. ¿Por qué se acerca así? ¿Por qué se acerca primero fuerte y después con amor? Porque quiere rompernos. Porque es la única forma en que tú puedes ser transformado. Porque la idea es que Dios quiere romper nuestro pecado. Porque Dios quiere realmente que nosotros nos sintamos rotos. Y cuando una persona se siente rota, se siente en necesidad de buscar a quién. Mientras tú no te sientas roto, tú vas a decir, yo no necesito a quién. Porque estoy bien. Pues sí me duele, pero no. Pero entonces Dios dice, no, tengo que romperte a pedacitos, para que te des cuenta que el único que puede construir estos pedazos soy quién. Soy yo. Esto me recuerda a lo que dice Hebreos 12, del 5 al 7. Vean lo que dice Hebreos 12. Dice, y ya no olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que y azota a los que reciben como hijos. Los que soportan, dice, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios nos está tratando como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece, ¿qué dice ahí? Agradable, no nos va a gustar, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por Él. La disciplina de Dios habla con una dura verdad, pero también está llena de misericordia y de amor por sus hijos. La verdad de Dios y su amor son la mezcla perfecta de la disciplina de Dios para rompernos. ¿Por qué no solo amor? ¿Por qué no nos trata nada más con amor? ¿Por qué no nos dice, a ver, estás mal, mira, no eres una buena esposa, tienes que ver mejor a tu esposo, o al revés, eres un mal esposo, tienes que tratar a tu esposa, eres un mal hijo, mira? ¿Por qué Dios no lo hace simplemente con amor?
Seremos soberbios. Exacto, seríamos soberbios. No estaríamos conscientes de que estamos mal, ¿estás de acuerdo? Seríamos como que, pues ya me perdonó. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera recibido a sus hermanos nada más así de, vénganse, yo soy José, como al principio? Vengan, yo soy José. No se preocupen. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí para salvarlos. ¿Qué hubiera pasado si nos hubiéramos saltado la parte en donde José los salta con furia y les dice, no, ustedes son unos espías? ¿Qué hubiera pasado si nos saltamos esa parte? ¿Qué hubiera pasado con los hermanos de José? No se hubieran dado cuenta, fíjense bien, de lo que habían hecho. No hubieran reconocido que estaban mal. Y lo que hace José es que, vean, o sea, lo que ustedes hicieron fue algo grave. Ustedes vendieron a su hermano José. Ustedes le mintieron a su padre Jacob. Y entonces es necesario que la verdad de Dios venga de manera dura a tu corazón. Es necesario que el Señor confronte en tu vida y que te diga a través de su disciplina, oye, tú eres una persona soberbia, tú eres una persona controladora, tú eres una persona chismosa, tú eres una persona que nada más ve lo interesada, que nada más ve lo para ella y no ve para otros. El Señor tiene que confrontar tu pecado. El Señor tiene que decirte, mira, tú no me estás buscando por las motivaciones correctas. Tú vienes aquí nada más para que te vaya bien. Entonces, el Señor tiene que decirte de manera cruda, con verdad, tu pecado. Cuando el Señor te disciplina, no es simplemente para que te vaya mal o para que llores y te llenes de tristeza. Cuando el Señor te disciplina, es para que te des cuenta de tu pecado. Por eso es no solo amor. Dios puede hacer quizá esto con nosotros. Dios pudiera hacer esto con nosotros nada más de perdonarnos. Es una pregunta que toda la gente se hace. A ver, pastor, o a ver, Leonel, mis amigos del trabajo me decían, a ver, si tú me hablas de un Dios que murió por ti, que te perdonó, que nos perdonó, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y no solamente Dios agarró y dijo, te perdono, nena, te perdono, te perdono, Joel, te perdono, Raúl. ¿Por qué no solamente dijo eso? Te perdono. Porque sería que injusto. Porque si hiciera solamente eso, entonces realmente no veríamos el pecado que hay en qué. Cuando nosotros vemos a Jesús y vemos que Él murió por nosotros, nos damos cuenta que lo que hicimos era algo que grave. Fue algo grave. No tomar en cuenta a Dios, eso es algo grave. Y entonces Dios por eso tiene que morir por nosotros. Por eso Jesús deja la diestra de Dios Padre Todopoderoso y dice, yo voy a morir por ustedes. Dios dice, yo no puedo perdonarlos nada más así. Alguien tiene que recibir el castigo. Alguien tiene que recibir mi venganza por lo que ustedes hicieron. ¿Y quién la recibió? Pero con el propósito de que nosotros otra vez nos diéramos cuenta de que estábamos mal, de que necesitábamos ser salvados. Por eso Dios no solamente usa el amor, sino también usa la verdad y la disciplina. Él quiere un cambio radical en tu corazón. Él quiere romperte. Él quiere que vengas y digas, Señor, te necesito. Ya no hay nada más que busque, o sea, ya no tengo esperanza en la vida. Ya no tengo nada más que, ¿qué? Dice el salmista, más que a ti. ¿Se acuerdan de ese grito desesperante del salmista? No hay nada en la tierra, no hay nada que me pueda llenar, solamente eres. Pero tú no vas a llegar a Dios así. Tú no vas a llegar al razonamiento de decir, te necesito, Dios, solamente tú eres al que necesito.
hasta que no estés totalmente roto, sin nada. Hasta que no digas, no hay otra esperanza para mí. No hay otro sitio en el cual pueda refugiarme. No está ni el trabajo, ni el dinero, ni una persona puede darme esa felicidad que yo necesito. Nadie de estas cosas puede realmente llenarme completamente. Solamente hasta que estás roto puedes ver a Jesús. Solamente hasta que no tienes absolutamente nada puedes mirar a Él y decirle, es cierto, Señor, no tengo absolutamente nada sino solamente a ti, Señor. Mientras Dios no te rompa, entonces nunca podrás venir a Dios como tu necesidad mayor. La pregunta en esta mañana es, ¿sientes que Dios te está rompiendo? Te está disciplinando. Pero en medio de todo esto, Él quiere que tú vengas a Él. En medio de todo esto, Él quiere que tú le reconozcas como lo único que hay, la única esperanza que tienes es Él. Pero si aún no te sientes roto, quizás es fuerte lo que voy a decir, puedas decir, Señor, rómpeme, porque necesito entender que tú eres lo único que necesito. Porque en mi corazón todavía no te creo tan necesario. Porque en mi corazón todavía pienso que puedo vivir sin ti. Porque en mi corazón todavía pienso que yo controlo las cosas. Señor, rómpeme. Porque si tú no me rompes, un día voy a estar parado frente a ti y te voy a decir, yo prediqué, yo fui pastor, yo saqué demonios, y me vas a decir, no te conozco. Necesitamos ser rotos, encontrar esperanza en Dios. Necesitamos reconocer que Él está contigo y conmigo todo el tiempo, y que tú necesitas de Él, que necesitas de su disciplina. Él está restaurando tu vida. Este método de quebrarnos nos lleva a Jesús. Dios rompió a su Hijo en la cruz, no para su bien, sino para restaurarnos. Cuando vemos a José rompiendo a sus hermanos, recordamos al verdadero José, no rompiéndonos a nosotros, sino rompiéndose ¿qué? Él mismo, para que tú y yo podamos estar aquí, para que tú y yo podamos decir, Señor, eres todo lo que necesitamos. Esto nos debe dar esperanza como sus hijos. Él está construyendo, escucha bien, la imagen de Cristo en ti, y para hacerlo necesita romper tu imagen. Para hacerlo necesita romper tu imagen. Ayer alguien hacía una dinámica, mostrándonos un ejemplo a los papás. Y creo que eso tenemos que hacer nosotros también, pensando en esta idea. Sí, Dios tiene que romper tu imagen. Mírate al espejo, mírate fijamente y ve quién eres realmente, y reconoce la necesidad de la disciplina de Dios que tienes. Reconoce que eres un pecador. A veces esta palabra no la tenemos. Eres un pecadorzote. Somos unos pecadorzotes en potencia. A veces creemos que somos buenas personas, nos creemos inocentes y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tratas así? Porque la realidad es que lo merecemos. Porque en la soledad tú sabes bien quién eres. Porque en la soledad puedes darte cuenta de la envidia que hay en tu corazón. Porque en la soledad puedes
puedes darte cuenta que eres un orgulloso, porque en la soledad puedes darte cuenta el daño que eres capaz de hacer, porque cuando te miras al espejo puedes darte cuenta que estás hablando de las personas mal todo el tiempo, porque ahí te das cuenta que necesitas ser roto para que no sigas siendo la misma persona, para que le digas: Señor, cámbiame, necesito tu ayuda, necesito tu restauración, necesito de ti. Así es que a veces el Señor te va a hacer perder tu trabajo para romperte. A veces el Señor va a hacer que pierdas tu dinero para romperte. A veces el Señor te va a hacer perder a la persona que más amas para romperte. A veces el Señor te va a quitar el éxito para romperte. Pero todo esto apunta a tu salvación. Así es que, gracias, Señor, porque necesitamos ser rotos para entender que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos, ¿sí? Quizá digas: oiga, pues está bien lo que me está diciendo, pastor, pero ¿por qué no nos rompe a todos? Porque hay unos que les va a venir, no les pasa nada, ni siquiera son cristianos, ni siquiera dicen que esto, reconocen a Dios y les va bien. Pues ahí tienes la respuesta. Porque no son sus hijos. Y dice la palabra del Señor que en su gracia común Dios hace llover sobre malos y buenos, justos e injustos. En su gracia común. Pero si a ti te va muy bien y nunca has sido roto, creo que es lo que debe de preocuparte, porque está demostrando la indiferencia de Dios. Entonces, por eso mismo es que muchas personas que no quieren nada con Él, el Señor dice: los voy a dejar a sus deseos y sus anhelos. No quieren nada con Dios también. Les puede ir bien, les puede ir bien. Pero a nosotros como sus hijos, el Señor siempre va a estar cuidando de ti y te va a estar rompiendo. ¿Sí? Gracias, porque esta restauración de rompernos, de hacernos hijos de Dios, realmente lo podemos encontrar que es gracias a Jesús, que fue roto totalmente. Y por eso podemos tener la confianza de que vamos a ser transformados a imagen de Cristo. Que ese pecado que hay en nosotros, realmente vamos a ser transformados a imagen suya. Entonces, punto número 1. ¿Necesitamos la disciplina? Ya lo vimos. ¿Cómo nos disciplina Dios? Ya algo vieron. Ahora, ¿en qué nos transforma su disciplina? Vean lo que dice el verso 5 al 7. Dice: pero ahora, por favor, no se aplican más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarme. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre él. ¿Qué estaba pasando con José y sus hermanos? La escena también es increíble. ¿Qué estaba pasando con José y sus hermanos? Ahora estaban viendo de manera perfecta a ese padre que estaba caminando con ellos. Ellos estaban viendo: ok, y nosotros estamos viendo esto. Jacob la regó y gacho. Pero había alguien ahí que estaba componiendo ¿qué? Las cosas. Ellos podían ver que los escenarios oscuros de su vida habían sido dirigidos por quién. ¿Puedes pensar en el escenario más oscuro de tu vida? Y a lo mejor hoy entiendes y dice: fue dirigido por él. El escenario siempre hago esto. El escenario más oscuro de mi vida, o no uno de los más, pero uno de los más oscuros, fue cuando yo nací en la iglesia cristiana. Creo que por gracia del Señor ha estado conmigo desde que soy un bebé y Él ha transformado mi vida y me ha adoptado como un hijo de
Pero hubo un tiempo en que yo me alejé, no iba mucho a la iglesia, ni tenía una relación personal con él. Hubo un momento en que Dios me transformó, pero no me transformó mucho. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que mi primer sufrimiento como cristiano fue que tuve mi primera novia cristiana, luego que me hice, yo otra vez, siempre nací en la iglesia, pero en que yo declaré mi fe en Jesús, tuve mi primera novia cristiana. Y entonces ya se imaginarán, ya soñando esto como que, no, pues qué padre, voy a casar con ella, porque los cristianos piensan así. Entonces, ya hice mis planes, todo, no, ya estaba yo feliz. Y entonces, pues a los 6 meses al año, me rompe. No, pues literal me rompió. O sea, yo vi una oscuridad terrible. Dije, no, pues de qué sirve ser cristiano. Vámonos. O sea, caí así hasta el fondo. Oye, qué exagerado, pastor. Pero para mí ese fue un momento de dolor terrible, de desesperanza terrible, ¿no? Y un año después de este dolor terrible, conozco a la que ahora es mi esposa, ¿verdad? Porque pusimos novios de los 19 años, 6 años de noviazgo, después ya nos casamos. Y entonces cuando regreso a esa historia de dolor, porque me da por el dolor, o que sea, digan que soy un exagerado, fue de dolor, de quererme cortar las venas, en verdad, así de, esto me está doliendo. Pero cuando veo ahora cómo Dios ha formado esta familia que tengo hoy, puedo decir, valió cada minuto, cada segundo de esta lágrima que tuvieras. Y seguramente tú tienes una historia así. Y seguramente estás pasando por una historia así. El Señor me rompió y fue un tiempo en donde también, no solamente porque me dio mi esposa, sino pude ver que no eran las motivaciones por las cuales estaba siguiendo a Dios, que tenía que buscarlo a Él, no lo que Él me estaba dando. O sea, fue un tiempo en donde Dios me habló terriblemente, entre otras cosas que Él estaba hablando. Entonces, Dios está obrando en tus momentos más oscuros. Están siendo dirigidos por Él. La pregunta para tu corazón en esta mañana es, ¿puedes ver al Padre dirigiendo tu vida? Al Padre perfecto. Tus papás seguramente te han dañado mucho. Pero este Padre perfecto no se va a equivocar, ¿no? Ni como tus padres. Ese Padre perfecto te está conduciendo de manera perfecta. Ese Padre perfecto te está conduciendo, te está amando de manera perfecta. Ese es el propósito de la disciplina, que puedas ver la paternidad de Dios en tu vida, que puedas ver su dirección, que puedas ver su cuidado y que puedas ver su provisión. Que te asombres de la paternidad que tienes, que te asombres del papá que tienes, que digas, Abba Padre, como dice Romanos, papito mío. Y viene una pregunta más fuerte a tu corazón cuando digo esto. ¿Vives asombrado de la paternidad de Dios? ¿Vives asombrado de decir, wow, esto que estás haciendo es maravilloso? Esto que hiciste es lo mejor para mí. ¿Vives asombrado? Hoy el Señor quiere que te asombres de esa paternidad. Si eres honesto, la verdad es que no estamos asombrados de esa paternidad. No vemos su paternidad. Somos como adolescentes que pensamos que no necesitamos a un papá. ¿Recuerdan su adolescencia? No necesitamos a un papá. Queremos ser autosuficientes. Que somos demasiado sabios para escuchar a Dios. Yo no te voy a escuchar, Dios, porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Como un adolescente.
Necesitamos asombrarnos de la paternidad de Dios, porque solo así descubriremos que somos nosotros, ¿verdad?, que queremos controlar nuestra vida y que necesitamos su dirección, que no somos autosuficientes. No puedes vivir como un huérfano. No puedes vivir como un huérfano. Tienes un papá. Si no tienes padres, si no tienes un papá, ¿no?, tus padres te abandonaron, tú podrás decir quizá, qué poca tuvo Dios. Pero Dios viene y te dice, yo estoy aquí, yo soy ese padre que tú necesitas. No eres un huérfano como has pensado durante este tiempo. Quizá de lo que hice que dejaste sin padres fue para que tú me conocieras y hoy estuvieras aquí. Sí, yo sé que te duele no tener papás, pero si yo no los hubiera quitado, quizá tú ni siquiera me hubieras conocido. Pero aquí estoy. Vivir en la orfandad es muy doloroso y destructivo. Hoy Dios quiere que vengamos a ese Padre perfecto y descansemos en esa paternidad y que estemos dispuestos a recibir esa disciplina. Porque Cristo experimentó esa disciplina también por nosotros, y entonces hay esperanza. Así es que hoy digamos todos juntos, gracias Dios por tu paternidad. La disciplina nos transforma en hijos que viven una profunda admiración por su Padre. Él quiere en esta mañana que podamos ver a papá y como niños pequeños digamos, gracias papá por estar aquí. Aquí estoy. Que como niños pequeños lloremos ante el Padre y digamos, gracias por ser mi papá, por cuidarme, proveerme y dirigirme como lo has hecho hasta ahora. Aunque a veces no me gusta. De ahí encuentran un sentido las palabras que dijo Jesús a sus discípulos, hablando de la paternidad. Si ustedes, aún siendo malos, no quieren darle lo mejor a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial, que es perfecto, no les dará lo mejor a ustedes. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos a Cristo y descansemos hoy en la guianza y la protección del papá. Confíen en papá, Él está con nosotros. Así es que vamos a orar para terminar.